Ya que actualmente puedo entender de que el ejército de Perú es un ejército de valientes y un ejército heroico, valiente, pero a las amenazas emergentes no se le gana con ser solamente valiente, se le gana siendo más astuto que el enemigo en su línea de tiempo, conociendo cómo el enemigo se vale de zonas a través de todas las dimensiones. Usted me entiende, seguridad multidimensional. Por eso estoy interesado en aprender, mejorar mi entendimiento sobre seguridad multidimensional y poder presentar un producto mejor al término de mi tesis doctoral. Gracias. Perfecto. Sí, perfecto, José. Encantado digamos, un honor, un privilegio entender tu preocupación, que es muy profunda. Lamentablemente este curso está enfocado no en una visión de doctorado, sino en una visión práctica, que también te puede servir para ver cómo enganchas la concepción de seguridad con la parte práctica. Dos cosas a ver en el curso. Te sugiero que estés bien atento a la parte conceptual porque voy a ser bien desafiante, ¿ya? En el concepto de seguridad. Todos los conceptos, como sabes, y en doctorado, todos los conceptos se basan en una apreciación filosófica, es decir, el concepto más profundo de la actividad. Solamente me voy a referir de manera tangencial un poco a ello y voy a aterrizar en cómo está percibido actualmente. Eso te va a servir. O sea, cómo el concepto de seguridad existe. A ver, el concepto de seguridad existe desde los inicios de la humanidad hasta hoy. ¿Qué cambia? ¿Por qué lo antiguo no sirve y lo nuevo o lo de mañana es mejor que lo de hoy día? Esa es una pregunta que debes tener muy en clara en tu tesis de doctorado. Y tal vez acá las preguntas que puedan surgir o los conceptos que se viertan te ayudan. Y segundo, permítame un poco estar en discrepancia contigo. Y aquí puedes ver algo interesante el día de hoy. Tú dices, el Perú es un ejército de... El Perú tiene tropas, soldados heroicos y de sacrificio, total, valientes. Lo vivimos, ¿ah? ¿Ok? ¿Correcto? Eh, siempre para involucrarse con la seguridad, mientras más grande es la preocupación, más valiente, más coraje se tiene que ser. ¿Ya? Ah, sí. Y los responsables de ser más valientes y tener más coraje, a ver, es importante, es bueno que existan soldados valientes, héroes, mayores, capitanes, suboficiales en el campo de batalla. Es importante, pero es muy importante y es prioritario que los hombres de más coraje sean los que tomen las decisiones en el más alto nivel. Esos son los que tienen que tener más coraje. Porque ¿de qué sirve que el soldado, el oficial que está en el campo, tenga valentía y coraje si el que está tomando las decisiones políticas no tiene coraje? Entonces, permíteme estar en discrepancia contigo. Sí, la valentía, el heroísmo y la seguridad es transversal a la seguridad en todos los niveles. Tanto el hombre que está en la trinchera como el que está tomando decisiones. Y por la experiencia te digo, el que toma decisiones tiene que ser, no puede haber excusas para que sea cobarde. En la trinchera, en la emboscada, todos tenemos miedo y lo superamos. Y también puede haber cobardes, pero arriba, en el que toma las decisiones, no puede haber cobardía. Gracias, mi coronel. Gracias. Enfoque, perfecto. Perfecto. Sí, Eh, entiendo. una pregunta más, señores, para pasar. Si alguien quisiera intervenir, si no, lo escriben en el chat y yo les Hola, respondo. buenas noches. Sí, por favor. Buenas noches, les saluda Joan Alfaro de la región San Martín. Hola, Michelle. Bueno, hace un momento mencionaba cuál es lo que nos motivó el tema de acceder al curso, ¿no? Y Sí, para mí lo novedoso, cuestión de terminología, nunca lo había escuchado, está referido a la seguridad multidimensional. Pues como seguridad considero que son las condiciones que uno brinda para que se desarrollen actividades sin obtener fallas, ¿no? Y más que todo el tema multidimensional, supongo, como lo está enfocando, tiene que ver con el uso de la tecnología también, o estoy un poco equivocado. sí, Michelle, gracias. Muy buena pregunta, porque este es un poco el corazón de todo el curso y de los conceptos. ¿Cómo aterrizamos
cómo aterrizamos en el concepto de seguridad multidimensional. Vas a encontrar ello. Vas a encontrar cómo el concepto de seguridad ha ido evolucionando y aterrizamos al concepto de seguridad multidimensional, que es una serie de factores, como vamos a ver. Tiene un orden, un esquema y una serie de factores. Hoy día lo vamos a tocar ligeramente y en la clase del miércoles va a ser específicamente de seguridad multidimensional. Así que va a ser muy importante para ti. Y muy importante, Michelle, recuerda esto, si yo te pregunto, tú vives en San Martín, ¿cuáles son las medidas de seguridad o la situación de seguridad en tu casa? Entonces yo te estoy preguntando, tú te estás imaginando ahorita la seguridad en tu casa y la tienes bien clara. O sea, de repente no la puedes definir, pero sabes muy bien si es la puerta, si es el perro, el gas, algo que se puede romper, que puede hacer daño a los niños. Todo eso es una concepción de seguridad. Y vamos a ver cómo hay un concepto de seguridad base y cómo el concepto de seguridad multidimensional se aplica a todo tu entorno. ¿Sí? Hoy vamos a verlo superficialmente y mañana de una manera más detallada. ¿Sí? ¿Estamos, Michelle? Perfecto, perfecto. Luego, pasamos. Ustedes tienen expectativas. Los profesores que hemos coordinado también este curso, también tenemos expectativas, digamos, ¿no? Y un poco, si se juntan las expectativas de ustedes como alumnos con la de nosotros, entonces puede ser bastante provechoso este curso. O sea, básicamente en el módulo 1 que desarrolla quien habla, tiene expectativas de que ustedes estén en condiciones de describir y criticar. A ver, describir es una función de, digamos, de las capacidades de entendimiento, cosas que yo ya he procesado, lo que tengo. Y la crítica es uno de los métodos más importantes para el conocimiento. Si hay algo que no debe parar, es el concepto de crítica. El concepto de crítica. Por eso, perdón, un segundito. Voy a apagar esto. Ok. Si bien es cierto, hay un concepto de descripción, la crítica es dinámico y alimenta el conocimiento. Luego, los conceptos que aquí se van a vertir deben ayudar a ustedes a describir aproximaciones a los conceptos de seguridad e inteligencia que no son uniformes, que no están, muy pocos están de acuerdo con ellos y van cambiando también en el tiempo. Al mismo tiempo de describir y criticar. ¿Cómo van a describir y criticar? Mediante la comparación de un hecho social con el concepto de seguridad o de inteligencia que consideren apropiado. Quiere decir que al final de estas 3 clases ustedes van a recibir una hojita relacionada con un hecho social y ustedes van a tener que describirlo en términos de concepto. Ejemplo, ronderos y personas asociadas al partido político Perú Libre caminando con machetes y látigos en el centro de Lima. ¿Con qué concepto lo asocian? Concepto de seguridad. ¿Qué tipo de concepto? Definirlo. ¿Hay alguna preocupación de seguridad? ¿Con cuál calza? Eso quiere decir que hay varios conceptos de seguridad. En el transcurso de estas clases vamos a ir haciendo un poco de ejercicios de ellos para poder facilitar esta dinámica. Luego, nuestras expectativas es que ustedes describan y critiquen, ¿sí?, mediante una comparación de hechos concretos. ¿Sí? Una comparación de varios hechos concretos. Muy bien. ¿Cuál es nuestra referencia? Aquí hay algunas lecturas que un poco con la experiencia y la práctica. A ver, experiencia dictando cursos y la práctica haciendo asesoramiento en gestión de riesgos políticos y de seguridad que les pueden servir. Y estos textos y estos autores son la base del módulo. ¿Sí? Son las aproximaciones las aproximaciones más
actuales al tema de seguridad, a los conceptos. Alan Baldwin, el CAEN tiene una especial relevancia, lo vamos a discutir y es necesario que lo revisen, tanto por su visión nacional, local, su vigencia. Alan Collins también en estudios contemporáneos de seguridad. Hay una revista de estudios internacionales que aborda el tema de seguridad. Emma Rothschild me gusta mucho, vamos a ver sus conceptos. Weber y Buscán también en la teoría del pasado, el presente, el futuro de la seguridad. Y son los más importantes, digamos, que los tienen como referencias. Luego, ustedes van a tener a disposición estas diapositivas y pueden comparar o profundizar los conceptos con esta bibliografía, sobre todo para los que están siguiendo estudios de posgrado, ¿sí? Básicamente. Para efectos de este curso, el concepto de seguridad requiere que miremos los conceptos de seguridad desde una aproximación a lo concreto. Porque, repito, esto no es una clase de doctorado o de maestría ni especializada, porque para hablar de estos temas tenemos hasta carreras, hay profesionales en seguridad internacional, digamos, ¿no? Hay carreras técnicas de seguridad, hay estudios de posgrado en términos de seguridad. Aquí vamos a aterrizar todos estos conceptos en términos de algo concreto. Entonces, miren cuántos conceptos de seguridad hay. Todo lo que se habla de seguridad, ¿no? A ver, desde seguridad personal, tradicional, económica, política, medioambiental, cibernética, interestatal, seguridad de género. ¿Estas definiciones son excluyentes? ¿Estas definiciones son transversales, iguales? Digamos, algunas se subordinan. ¿Cómo nos aproximamos a todos estos conceptos que hoy están sobre la mesa, sobre el tablero? Pequeño paréntesis. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad tenía un solo concepto: la seguridad interna y seguridad externa. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, siglo XX, quiere decir 2000, 5000 años de historia, una percepción de seguridad. Y después cambia a todos estos conceptos de detalle. Punto importante, cambia. Ok, ¿cómo nos aproximamos a estos conceptos? Me gusta David Baldwin porque las bases de su razonamiento para los conceptos de seguridad establece que toda aproximación a los conceptos de seguridad requiere una discusión. O sea, tiene que haber debate, crítica, para aproximarnos a lo que es seguridad. Y enfoca el tema de seguridad en lo que, a mi criterio, porque ustedes pueden encontrar cientos de libros, cientos de espacios de literaturas relacionados con seguridad. Entonces, no significa que quien habla tenga la razón, sino que este es un enfoque que quien habla como profesor me parece adecuado. Y la pertinencia de enseñar y analizar situaciones con seguridad me parece muy adecuado. ¿Cuál es la palabra clave que aproxima David Baldwin, que es un docente de la Universidad de Princeton en Estados Unidos? ¿Qué palabra clave tiene? Dos cosas. Bueno, son tres palabras. La principal, valores, dice. La seguridad se encuentra en el ámbito de los valores, o sea, es algo valioso. ¿Ya? Algo que no tiene valor no está relacionado con la seguridad, sino según Baldwin, ¿no? O sea, si yo tengo la seguridad sobre algo que tiene validez, valor para mí, o sea, algo que es preciado, que requiero, que necesito para mi existencia, mi desarrollo, mi trascendencia o lo que sea, entonces por ahí se involucra la seguridad en el ámbito de los valores humanos. Pero no solamente es un concepto abstracto, sino que ese valor, o sea, esa situación valiosa está desafiada por las circunstancias. Ejemplo, mis ahorros en los bancos, un banco peruano. Ok, ¿es algo valioso? Obviamente, mis ahorros valen. ¿Qué
desafía hoy, en este momento, la seguridad de mis ahorros, el cambio del régimen político. Entonces, tengo un problema de seguridad que se evidencia en una preocupación de seguridad a partir de algo que es valioso. Entonces, Baldwin insiste y menciona que cada circunstancia en la cual se tenga que aplicar un amplio y serio debate sobre los conceptos de seguridad se tienen que centrar en valores que son desafiados por el statu quo, la circunstancia. ¿Qué? Vamos aterrizando. Quiere decir, si yo tengo una preocupación muy importante sobre mis ahorros que considero valiosos, el concepto de seguridad a aplicar tiene que estar en torno de esa preocupación. Si soy miembro de un gobierno local, un gobierno regional, y por ejemplo estoy preocupado por la conservación de un parque natural porque han ingresado individuos de tala ilegal o hay contrabandistas de especies silvestres, de fauna silvestre, entonces tengo que debatir, tengo que discutir y conocer sobre el concepto para ampliarlo en esa zona, en ese parque. Digamos, si soy director de un colegio o soy representante o miembro de un gobierno local relacionado con la supervisión de los centros educativos, necesariamente necesito una aproximación de seguridad. Entonces tengo que tener un concepto, ¿no? Según esta aproximación de discusión, Baldwin aterriza el concepto y dice, la seguridad es la reducida posibilidad de daño, ¿no? De adquirir daño, ¿no? La reducida posibilidad de daño para adquirir, mantener o defender algo valioso, algo que resulta valioso. Entonces, habla de la posibilidad de daño y la reducida posibilidad como que la situación, la circunstancia segura. Como le digo, hay una serie de definiciones de seguridad, me parece esta muy aterrizada, muy pertinente, porque puede ser transversal a todos estos conceptos de seguridad. Y según Baldwin, cuando quiero enfocarme en cada uno de estos conceptos, debe haber debate, debe haber crítica en torno a cuál es lo valioso y que pueda causar daño, cuál es lo valioso que se debe adquirir, mantener o defender. Entonces, la seguridad, según Baldwin, no es un concepto así escrito en piedra, sino que necesita debatirse, criticarse y razonarse en función a la posibilidad de daño. Me parece muy pertinente. Estamos hablando ya en los debates sobre seguridad desde 1977 hasta 2015, donde Baldwin es profesor. Otra aproximación al concepto de seguridad muy importante es el de Emma Rothschild, que es una británica directora del Centro de Historia y Economía de la Universidad de Harvard. O sea, miren, una aproximación a la seguridad desde el razonamiento histórico y económico. Ella me gusta mucho porque cuando define circunstancias, uno no sabe si son históricas o económicas, si su base es histórica o económica, pero son muy concretas. Vamos a ver qué dice Emma Rothschild sobre la seguridad, ¿no? Entonces, mientras Baldwin se plantea la seguridad en términos de discusión, Emma Rothschild se plantea los conceptos de seguridad en términos de su extensión. ¿Cómo se extiende? Un concepto extendido. Entonces, Emma Rothschild menciona la extensión hacia abajo. Quiere decir una aproximación a la seguridad desde el concepto de nación hasta el concepto de individuo. Esto es muy importante para comprender la seguridad multidimensional, ¿no? El concepto desde nación
hasta el individuo, la nación como sujeto de seguridad, el individuo como sujeto de seguridad. Insisto, antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el concepto de seguridad estaba en torno a la nación. Vamos a ver por qué. Extensión hacia arriba, dice Edmund Rothschild. Dice, la seguridad desde la nación, o sea, desde el concepto de Estado-nación, hacia la seguridad del sistema internacional o del ámbito supranacional. Es otra forma de aproximarnos al concepto. Una tercera extensión es horizontal. Dice, en función del tipo de seguridad que se encuentre en cuestión. O sea, tenemos seguridad militar, seguridad política, económica, social, medioambiental, financiera, etcétera, etcétera. Digamos, entonces, extensión hacia abajo, hacia arriba, y una extensión horizontal. Y otra extensión. Desde quién o quiénes tienen la responsabilidad. Habla de responsabilidad. Introduce un concepto que no lo introduce Baldwin. La seguridad implica un nivel, una extensión de responsabilidad, según Edmund Rothschild, es básico. O sea, ¿en quién tiene la responsabilidad de proporcionarla? Desde el Estado-Nación, las instituciones internacionales, regionales, desde los gobiernos locales, regionales, desde la comunidad organizada, ONGs, individuos, cofradías, grupos de fútbol, etcétera. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué me llama la atención de estas dos aproximaciones? A ver, de estas tres aproximaciones, una que podríamos llamar difusa, N conceptos, ¿podemos amarrarlos? ¿Se pueden subordinar unos a otros? Miren, son motivo de discusión, obviamente, para ver un solo concepto en términos de adquirir, mantener o defender cosas valiosas, o la seguridad es un tema de adquirirla en base a su extensión, o podemos combinar todas, ¿sí? Aquí ustedes pueden entrar al diccionario o cualquier revista de seguridad actual y van a encontrar definiciones de todo. Les propongo, y está a su disposición, esta aproximación a la seguridad de Baldwin desde la crítica y el debate, la discusión, y de Edmund Rothschild en su sentido de extensión, digamos, ¿no? ¿Qué más tenemos en concepto de seguridad? Y aquí tenemos el concepto de seguridad de fabricación local, ¿no? Que está como conceptualización, y le voy a decir por qué es importante, desde 1950. ¿Cuál es su raíz y su pertinencia actual? A ver, el concepto de seguridad está alineado con el mundo de la posguerra fría inmediato, en el mundo de los inicios de la Guerra Fría, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y se centran en el concepto de seguridad integral. La seguridad integral no es un concepto aislado, es un concepto enganchado en paralelo con el bienestar general y debajo del bien común. Esta ecuación nacional propia, digamos, aplicada a la realidad peruana, no es un invento exclusivo del Perú, es base de una doctrina de seguridad, en donde ustedes la pueden encontrar en los conceptos fundamentales de seguridad del Estado francés, del Estado del Imperio Británico o de los Estados Unidos, también de México y también de Brasil. Entonces, este concepto gira en torno a una aproximación desde la responsabilidad del Estado. ¿Por qué es importante?
porque es integral y no se diferencia mucho en su aplicación de lo que es seguridad multidimensional, pero está enganchado con el concepto de desarrollo. No hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad. La seguridad es parte del bienestar. No hay bienestar general de la nación sin seguridad. Y el bien común, que es el fin supremo del Estado, en teoría, producto del Estado de Derecho y de la justicia, el bien común se expresa en bienestar general y en seguridad integral. Entonces aquí podemos tener un concepto aterrizado propio que, y aquí viene la parte crítica, que marca el concepto base de la seguridad en el Perú desde el pensamiento militar. En el Perú, el concepto de seguridad es un monopolio adquirido y también referido adquirido por el ejército y referido por la población en general. Los asuntos de seguridad son responsabilidad de los militares. O sea, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo. La doctrina del CAI dice, ok, el Estado es el responsable de la seguridad. Para eso, su fin supremo es el bien común, promueve la seguridad integral y el desarrollo nacional. Entonces, aquí hay un espacio vacío que no se ha llegado a desarrollar ni por el CAI, ni por la sociedad, ni la academia militar, ni la academia civil ha podido aterrizar cómo la seguridad es tarea de todos, cómo está enganchada. Nosotros los militares, y cuando hemos estado en actividad y enfrentamos un desafío, una preocupación de seguridad, sabemos que es integral, la conceptualizamos como integral, pero la aplicamos solo nosotros. En el sector público, muy pocos la entienden. Hoy se desafía. Hoy hay otras concepciones. Entonces, el tema de la seguridad en el Perú es un tema fundamental en debate y necesario. Nadie puede dudar que nuestro país hoy vive condiciones críticas de inseguridad. Entonces, es necesario saber de que si bien es cierto, existen diferentes conceptos sobre seguridad, una aproximación muy aterrizada, otra aproximación muy atractiva, en el Perú también tenemos nuestra propia aproximación. Esta aproximación muy importante pasa a ser desafiada a partir de 1983 por Naciones Unidas. Perdón, 1986 es 86, cambiamos. Hasta antes de 1986 y en plena Guerra Fría, es muy importante, es muy importante este concepto. Abro paréntesis. Hoy la lectura del escenario internacional nos dice que estamos regresando a un momento de Guerra Fría. Cierro paréntesis, regreso a la diapositiva. Esto, digamos, de manera concepción general. Termina la Segunda Guerra Mundial y para Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Perú, Italia, la Unión Soviética, el Estado es el responsable de la seguridad y la seguridad es integral. Esa es la doctrina de seguridad nacional. Y obviamente Naciones Unidas está en armonía con este concepto. Las misiones de paz del Batallón Perú de 1973, la participación internacional, la dinámica internacional de la seguridad del país corría a cargo del Estado. ¿Hasta cuándo? Hasta 1986. Esta tiene una referencia que no la vamos a explicar porque nos demoraríamos mucho, en la Guerra de las Malvinas, que desafía el concepto de seguridad de Naciones Unidas, desde entonces, ¿no? El concepto de Estado, en chiquito. Al inicio de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial,
el concepto de que el Estado era responsable de la seguridad era el concepto madre de Naciones Unidas. La suma de la seguridad de los estados era el concepto de seguridad internacional, empezando Guerra Fría. O sea, empezando Guerra Fría, la seguridad internacional era la suma de la seguridad de todos los países, un reflejo del balance de poder. Después de Malvinas, que es desafiado, las Naciones Unidas en 1986 reúnen un grupo de expertos, ¿no? Entonces, estos expertos lanzan una nueva concepción de seguridad que va a revolucionar en el mundo concreto la aproximación a los temas de seguridad, a las políticas de seguridad. Ok, ¿cuál es ese aspecto que cambia? Miren, la definición es: la seguridad es una situación, es un estado, ¿correcto? Regreso aquí igual, la seguridad es una situación, un estado de confianza para que el país pueda desarrollar sus objetivos sin inconvenientes, sin problemas. Las Naciones Unidas lanzan un nuevo diseño de definición y dice: la seguridad es una situación en la que los estados consideran, o sea, ya no es un estado real y concreto basado en peligros, en obstáculos, sino es una consideración, o sea, es una evaluación, es una apreciación de que no hay peligro. O sea, ya la seguridad deja de ser un hecho concreto a ser una consideración. En toda la extensión del término, la palabra consideración constituye a los primeros inicios de la escuela del constructivismo de las relaciones internacionales para desarrollar conceptos, construir conceptos. Ya, no vamos a explicar por qué, pero aquí ya viene ya. Entonces, a partir de la consideración es que se plantea el tema de el concepto de seguridad tiene que ser debatido y criticado. Si la seguridad es una consideración, se debe debatir y se debe criticar. Ya no es una preocupación o un estado, es una consideración de debate. Esto pasa en Naciones Unidas, ¿no? Regresamos a Perú. A ver, digamos, 2006, ya siempre la doctrina del CAEN en relación a la seguridad, como rectora de todos los aspectos de seguridad, está ahí plasmada, digamos, ¿no? El CAEN insiste, es la situación en la cual el Estado tiene garantizada su existencia, aterriza en lo concreto. Su existencia, la integridad territorial, su patrimonio, la paz social, la seguridad ciudadana, su independencia y soberanía. Entendida esta como la facultad, la seguridad es una facultad de actuar con plena autonomía, libre de toda subordinación en el campo interno y externo. Este concepto va chocando con los conceptos propios de que se desarrollan en el entorno de la seguridad dentro del campo de la globalización, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Ya avanzando, ya no estamos en 2006, seguimos en el Perú, ya estamos 2014. Dice, ¿no?, sobre la seguridad, ¿no? Este concepto lo lanza la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, que se mantuvo hasta hace poco, digamos, ¿no?, que era la encargada de analizar estos conceptos, ¿sí? Considera la seguridad como una situación que alcanza el Estado, en la que tiene garantizada la soberanía e independencia. De nuevo, situación, digamos, soberanía, independencia e integridad territorial, el Estado constitucional de derecho, la paz social, intereses nacionales, protección de la persona humana, los derechos humanos, mediante acciones de naturaleza diversa y carácter multidimensional, que permitan hacer frente a las amenazas
y las preocupaciones con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general. Se sigue amarrando a estos conceptos. Sigue siendo el CAEN hasta el 2014 y la SEDENA en considerar a la seguridad como una situación. Sin embargo, ya para el 2018, ya en este gobierno que está culminando, el concepto de seguridad agarra otra dimensión. El enfoque multidimensional. ¿Qué es enfoque? Para entender lo que es enfoque, tenemos que ver qué cosa es la seguridad antes, digamos, ¿no? Según SEDENA, según el CAEN. Según el CAEN, es un planteamiento doctrinario y metodológico. O sea, la doctrina como estudio de la historia, de los hechos concretos y de las enseñanzas, pero a nivel planteamiento. Este concepto de seguridad se aplicó en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Con este concepto de seguridad se derrota militarmente a las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso. Luego, esto pasaría, de acuerdo a la lógica y al razonamiento, a ser una doctrina de seguridad. ¿Correcto? Ya no era un planteamiento. Sin embargo, siguió siendo considerado un planteamiento. ¿Sí? Ok. Para el 2018, ¿qué es la seguridad? La seguridad para el 2018, como política de Estado peruano, deja de ser un planteamiento doctrinario y pasa a ser un enfoque. ¿Qué cosa es un enfoque? Un enfoque es una metodología de hacer. Un enfoque multidimensional es la metodología multidimensional. Es el focus, ¿no? Yo miro acá, tengo todo un problema, aíslo lo demás y le doy un enfoque. Y ese enfoque es una metodología en términos sociales. Digamos, este enfoque multidimensional, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El eje, el concepto que abarca toda la idea de seguridad integral, lo separa, lo disgrega en estos conceptos, se disgregan en esos conceptos, ¿sí? Se disgrega en esos conceptos y lo atomiza y lo separa. Lo separa. ¿En función a qué lo separa? A una nueva aproximación, a una nueva corriente, vamos a ver esas corrientes ahorita, de aproximación a los temas de seguridad. Esa corriente de aproximación a los temas de seguridad viene desde Naciones Unidas y se basa en el constructivismo social y es la base de la ideología liberal progresista en Occidente. Vamos a ver acá dos particularidades. Primero, este enfoque multidimensional separa, disgrega todas las categorías de seguridad que existen. O sea, lo que antes era una división política, económica, social y militar, y que estaba integrada en la doctrina peruana, que sigue integrada hoy en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, sigue integrada, ¿ok? Pasa a un nuevo modelo. ¿Y qué dice? Ámbito externo, ámbito interno, desarrollo humano. Y dice, ok, cada uno tiene el enfoque multidimensional, dice que cada uno de estos aspectos tiene su propio razonamiento y su propia independencia de seguridad. Y tiene prioridades, ¿no? Ejemplo, de un mundo donde todo lo veían los militares, la seguridad integral como concepto nacional, pasa desde el mundo multidimensional a ser reducido en un solo aspecto. Vamos a ver. Ok. O sea, quien antes veía todo el problema de seguridad en seguridad integral, ahora lo ve solo en una esquina relacionada a la defensa terrestre, dice, es la defensa terrestre, marítima y aérea.
exclusivamente y en el campo externo. ¿Sí? En el campo externo se ve desde la parte militar reducida a espacios terrestres, marítimos, aéreos, y luego sigue la diplomática y la seguridad de las informaciones. Separado de ello tenemos ámbito interno y desarrollo humano. Cada dimensión tiene su propia aproximación de seguridad y sus propios desafíos. Aquí surgen problemas, digamos, ¿no? Cada quien, los nexos de seguridad desaparecen entre ellas, ¿no? Ok. ¿Cómo funciona brevemente en otros países? En otros países, este enfoque multidimensional está limitado a la seguridad interna bajo un Homeland Security. O sea, hay un factor ordenador. Se sigue el concepto de defensa interna y defensa externa. En el Perú se adquiere el enfoque de seguridad multidimensional como si fuera un todo, desde el ámbito externo, interno y el de desarrollo humano. Eso lo vamos a ver en extensión el día de mañana. ¿Cómo se ha llegado a estos conceptos a través del tiempo? ¿Cómo se ha llegado a estos conceptos a través del tiempo? A ver, hasta antes de 1940, toda la literatura, digamos, relacionada con la seguridad era una literatura de aproximación militar. Los problemas de seguridad, o sea, de proteger las cosas valiosas, tenían desde inicios de la historia de la humanidad una aproximación hacia lo externo y a lo interno. En lo interno era la dimensión de la policía, robos, asesinatos, crímenes, sublevaciones, y entraba la parte militar. Y en lo externo, balance de poder de la parte militar. Las leyes, la filosofía, la historia, las relaciones de poder estaban configuradas sobre ese esquema. Esto es muy importante, miren, ¿eh? Entonces, ya con la Segunda Guerra Mundial cambia el esquema. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mientras Estados Unidos enfrentaba la Segunda Guerra Mundial, y esta es parte de toda una dinámica de muchas horas de estudio, debate en términos académicos como profesor y debate con otros profesores, y esto está documentado. Los Estados Unidos, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, analizan cómo pelea Alemania la guerra. Entonces, Alemania la guerra la pelea bajo un escenario estrictamente militar, una visión militar totalmente. La estrategia de Clausewitz, la definición de la guerra por la batalla final, la madre de todas las batallas. Todos los estudios hechos por militares. Estados Unidos cambia, digamos, desde 1940, y pasan los estudios de seguridad, esto lo voy a hacer en forma rápida, a estar dominados por una academia civil, que tienen una aproximación estratégica de 360 grados. No miran la batalla como la definición de la guerra, sino la miran como un todo completo, y logran derrotar a Alemania. Ok, se derrota a Alemania. Muy bien, ganaron los académicos americanos, ¿eh? Son los primeros que desarrollan una aproximación desde la seguridad, incluso desde la inteligencia, desde el mundo académico civil. Con ello obtienen conocimiento, derrotan a Alemania en términos conceptuales. Los alemanes conceptuaban la guerra en forma tradicional, los americanos la conceptuaron en una forma audaz, digamos, nueva. Los derrotaron, no entro en más detalles. Entre el 50 y el 65, el concepto de seguridad sigue estudiado, digamos, por académicos civiles, ya en Europa y en Estados Unidos, bajo una aproximación de la economía y de la disuasión nuclear.
¿A cuántas bombas tengo? ¿Dónde las pongo? ¿Cuándo las distribuyo? Acá va a dormir ahora. Toda esa era la seguridad externa. La interna seguía siendo como siempre. ¿Sí? Sublevaciones internas, Guerra Fría, empleo militar de las fuerzas. Esto se prolonga hasta el caso de Perú con Sendero Luminoso y el RTA, con una salvedad siempre. Digamos, frente externo era la disuasión nuclear y la competencia económica. Entre el 65, digamos, y hacia el 80, no se desarrolla un concepto de seguridad nuevo, digamos. El concepto de seguridad que había de la disuasión nuclear se estanca hasta los 80s y llega a un punto de quiebre con el tema de la guerra de Vietnam y el estancamiento de la Guerra Fría. El concepto de seguridad utilizado en 1950 y 1965 no me sirve. No me sirve. ¿Correcto? Ok, no te sirve. Entonces, entre 1965 y 1980, como no sirve, entonces viene una nueva teorización de seguridad. Y aquí es donde viene el cambio. Recuerdan que vimos acá cómo cambia las Naciones Unidas su concepto de seguridad y estamos en los 80, ¿verdad? ¿Por qué cambia? Porque se estanca entre guerra de guerrillas y disuasión nuclear. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es, ¿qué cosa está fallando? Está fallando el concepto de que la seguridad internacional depende de los estados. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, vienen los estudios. ¿Qué dicen los estudios? Digamos, ¿no? Se enfocan obviamente en las causas y en los agentes de la seguridad. Ok, causas y agentes, actores de seguridad. Los estudios concluyen en que la seguridad se pasa a la dimensión de los organismos internacionales. Ahí se va a debatir y se va a criticar. Ahí se van a hacer las consideraciones. ¿Correcto? ¿Qué ha funcionado? Bueno, lo único que ha funcionado ha sido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ok, le aumentamos. ¿Correcto? Organizaciones internacionales, ¿no? Más preeminencia de la OTAN, de la OEA, Pacto de Varsovia, ONGs encargadas de seguridad en el mundo occidental. Y viene una nueva teorización. Cuando se desplaza el Estado, en un segundito Luis Alberto terminó la idea, se desplaza el Estado, entonces el traspase a los organismos internacionales adquieren nuevo y más protagonismo que los estados en sí mismos. Sí, Luis Alberto. ¿Querías preguntar algo? Ok, seguimos entonces, ¿sí? Entonces, eso es lo que va cambiando, ¿no? Y ya cuando veamos la contextualización de la seguridad, vamos a ver cómo ha ido cambiando a través del tiempo, porque tenemos ahí seguridad humana, seguridad cooperativa, seguridad colectiva, seguridad medioambiental, ¿no? Seguridad multidimensional. Ahora hay seguridad dinámica. Digamos, una serie de conceptos que ya se cambian, pero ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que el Estado deja ser el protagonista. Pasan a ser los protagonistas los organismos internacionales. Con los nuevos enfoques de seguridad, ya no son solamente los organismos internacionales, son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, son las ONGs, son agrupaciones sociales, hasta llegar desde el 2015 a que el enfoque de seguridad está en el individuo. O sea, en teoría, digamos, en teoría, sigue siendo el mismo concepto de seguridad integral, pero es desagregado hasta llegar al individuo. Aparecen múltiples formas y múltiples conceptos de seguridad. ¿Sí? Entonces, esa es la evolución. Viene acá, digamos, una pregunta y la primera aproximación crítica, señores.
A ver, lean la pregunta y los invito a escribir su chat o a levantar la mano y solicitar intervención. Pregunta sobre los conceptos de seguridad que hemos venido revisando, desde, digamos, toda esta amplia gama, hasta ser considerados como un debate, una crítica, una extensión arriba, abajo, horizontal, de responsabilidad, el tema del CAEN, Naciones Unidas, la multidimensional, la evolución en el tiempo. ¿Estamos viendo un sancochado? ¿Estos conceptos son contradictorios o complementarios? ¿Qué opinión les merece? Si estuviésemos en clase presencial, obviamente con la mirada hubiésemos visto algo, pero a ver... Permiso, mi coronel. Permiso, mi coronel. Mayor de Infantería, Dorregaray, Ereña Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Miguel, por favor. Con respecto a la pregunta, mi coronel, con todo lo que he podido estar aprendiendo, ¿no? Escuchando y analizando, mi conclusión sería que son complementarios, en vista de que son, o sea, toda la seguridad, como usted mismo ya lo mencionó, la seguridad humana desde los tiempos, desde de origen a la fecha, van evolucionando de una manera que se ciñe con respecto, por ejemplo, al escenario en que vivimos y al tiempo que evoluciona, ¿no? Redundando en este caso, y también este aspecto, mi coronel, por ejemplo, relacionando, ¿no? La seguridad humana, seguridad, con diversos otros conceptos que hay, tanto referido desde la seguridad nacional, ¿no? Hasta al individuo, como llega. Creo que es correcto cada una o sea, de las definiciones en las cuales nosotros en este caso, ¿no? Como miembros de una fuerza armada, en caso del que habla, y de otras instituciones, están participando, ¿no? En sí, en el gobierno, como usted dice, regional, nacional, nos va a servir de mucho, mi coronel, estos conceptos, poderlos definir bien y compartir, ¿no? Poder, interrelacionar con todos los que están presentes, mi coronel. Esa sería mi idea. Ok, Miguel, perfecto. ¿Quieres decir, Miguel, que ahí, por favor? O sea, a ver, el CAEN lanza un concepto de seguridad integral que siempre los militares asumimos como que nosotros nos encargamos de todo. Pero lo que tú me estás diciendo es que esos conceptos de seguridad integral tienen que aterrizar con otros conceptos cuando te relacionas con gobiernos regionales, locales, como el caso de la pandemia, por ejemplo. ¿Verdad? Por supuesto, mi coronel. Es así, es que es la que... En la práctica tú lo estás viendo, me imagino. Por supuesto, mi coronel, como usted acaba de decir, en lo que corresponde, por ejemplo, a mí he participado en el BRAE, justamente con mi antecesor, mi coronel, ¿no? Ha podido dar su concepto inicial. Hemos trabajado en el BRAE y, bueno, tenemos otro tipo, no solamente netamente contra terroristas, sino también, o contra subversivos, ¿no? Sino también con respecto a las poblaciones, los tenientes gobernadores, la relación que tenemos entre Fuerza Armada con Fuerza Aérea, con Marina, inclusive con la policía, porque ellos vienen en apoyo. Y también, como somos partícipes en nuestras funciones o nuevas tareas que también nos asignan ahora, y tenemos esa participación muy grande, ¿no? En seguridad con todos los gobiernos locales, como le vuelvo a redundar, ¿no? Teniendo gobernadores, alcaldes, etcétera. Y bueno, es muy interesante, mi coronel. Y usted dice, y ahora aún más, ¿no? Con lo que estamos viendo la pandemia, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Lo que es zona o declarada de emergencia, ¿no? De acuerdo a la situación en que se vive, que es muy diferente en una ciudad, estar en una zona de conflicto, se puede decir interno, en este caso el BRAE, ¿no? Entonces, Okay. sí, es muy, muy interesante. Muy bien, Miguel, gracias. Ojo, Miguel está dando una aproximación, digamos, desde de qué es lo mejor que debería haber. Pero voy a leer también, gracias Miguel, voy a leer acá unas preguntas, pero mientras leo, lanzo una segunda, que es, no es una segunda, pero a ver, un enfoque diferente a lo que dice Miguel. Ok, sí, tienen que ser contradictorios, pero ¿qué sucede en la realidad? Perdón, tienen que ser complementarios todos estos conceptos. Pero a ver, y de repente si interviene alguien del gobierno regional local sería bueno, y la pregunta es, ¿son complementarios
en concepto, pero en la realidad son contradictorios. O sea, el gobierno regional dice, no, este es mío, no te metas. El militar dice, no, este es mío, no te metas. Y hay conflicto. ¿Existe eso? Voy a leer las respuestas a la anterior pregunta, pero necesito una intervención que me diga si en la realidad, en la actualidad, estos conceptos también son contradictorios. A ver, alguien que pueda intervenir. Leo un poco las respuestas. Pedro Michelsen dice, el poder político da la orientación y el significado, ¿no? De largo plazo, ok. Pedro Michelsen tiene un enfoque que tiene que haber del Estado. Pero ¿qué pasa si el Estado dice la seguridad es de todos somos responsables y se acaba? Ojo, esa es una política de Estado, esa es una repregunta para Pedro. A ver, Jorge Arroyo dice, son complementarios, ¿correcto? Han evolucionado en el tiempo y abarcan más dimensiones, de acuerdo, igual que Miguel. JC Flores dice, igual, complementarios en el tiempo, ¿sí? Verónica Montero nos dice, podría considerarse que en vez de contradictorios o complementarios se podría decir que son evolutivos. A ver, vayamos al mundo de la caverna. ¿Podríamos establecer seguridad multidimensional en el mundo de la caverna? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Ok? ¿Quién mata al mamut o quién mata al león que quiere comerse a mis hijos? Ya, seguridad física contra el mamut, contra el león. ¿Qué puede pasar? Un incendio dentro de la cueva con el fuego. ¿Qué pasa si como seguridad, digamos, de defensa civil, seguridad de las instalaciones? ¿Qué pasa si estoy cazando, recolectando como un animal podrido o una fruta que me envenene? Entonces, también se puede decir que en la caverna hay seguridad humana, seguridad medioambiental, seguridad física. ¿Hay? Entonces, ¿los conceptos evolucionan o los conceptos están ahí? La pregunta de Clara Bustamante es muy importante. Obviamente hay cosas que cambian. Hay cosas que crecen, que mejoran o empeoran. Al punto de vista filosófico, los conceptos son bases de verdad, que no cambian, y son puntos de referencia que nos sirven para toda la vida, ¿no? Si yo asumo que los conceptos cambian, quiere decir que lo de ayer no me sirve. Entonces es otro tema de debate, digamos, ¿no? Obviamente, el sentido común de sociedades en las cavernas o en las tribus era mucho más simple, solucionar los problemas de seguridad, claro. En el mundo moderno, en un mundo de megaciudades, en un mundo globalizado de comunicaciones instantáneas, los problemas son imposibles de ser resueltos como en tiempos de la caverna. Por eso es que la seguridad multidimensional tiene un enfoque funcional en base a alcance de responsabilidad. Eso lo vamos a ver un poquito el día de mañana. Más que evolucionan, son nuevos problemas y nuevos desafíos para adecuar los conceptos de seguridad. Tal vez esa sea una respuesta, sin que necesariamente tenga la razón. Complementarios, como bien nos dice Irwin, Luis Alberto, cambian en el tiempo, ¿de acuerdo? Y son complementarios. Verónica nos dice, evolucionan en el tiempo considerando los diferentes escenarios, es decir, los derechos humanos. De nuevo, y este es debate, ¿no? ¿Cambia el concepto o cambia el escenario? Digamos, la realidad de la seguridad. A ver, ¿yo necesitaba seguridad en una caverna? Sí. ¿Necesitaba seguridad en una tribu? Sí. ¿Necesitaba seguridad de un castillo medieval? Sí. O sea, necesitaba seguridad. O sea, y tenía que entender qué era la seguridad. Ok, ¿necesito seguridad hoy día? Sí. ¿Mañana necesito seguridad cuando llegue y compre mi terreno en Marte? Sí. Entonces, un poco, ese es el tema, ¿no? Y obviamente la discusión en estos niveles de profesionalismo, digamos, nadie tiene verdad absoluta, solo los sabios simplemente son propuestas de discusión. Excelente, Verónica. Perfecto, muy bien. Con respecto a la situación actual, se puede decir que hay conceptos contradictorios en la realidad. ¿Alguien desea intervenir? ¿Alguna experiencia que levante el brazo o una breve expresión? Entonces, vivimos en el mundo de la perfección. Si todos los conceptos son complementarios, entonces técnicamente no debería haber un problema.
Sí, Johnny, adelante. Coronel, buenas noches, mucho gusto. Hola, Lo saluda Johnny Velarde, Regidor Metropolitano de Lima. En mi caso, hola bueno, Johnny, gusto. un civil al servicio de la ciudadanía. Siempre en el caso mío, soy presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Lima Ah, Metropolitana. Por excelente. ende, mi labor es, pues, fiscalizar siempre la labor que realiza en este caso a partir del concepto de seguridad ciudadana, el caso de Serenazgo de Lima. Y voy a ser bien puntual. Eh, yo podría decir que en la praxis es bastante contradictorio en el momento de articular los conceptos de seguridad, en el caso, por ejemplo, de Lima Metropolitana a través de Serenazgo, con otras instituciones como la Policía Nacional del Perú u alguna otra más que trabaje por, digamos, en este caso específico, por una jurisdicción o alguna provincia, distrito, o en el caso de Lima Metropolitana, incluso a nivel regional, por el carácter especial que tiene. Lo que yo me gustaría resaltar en este caso, como lo menciono, es que también, si bien es cierto, los conceptos de seguridad han evolucionado, en el caso de nosotros, por ejemplo, y haciendo un seguimiento al tema de serenazgo y policía que han venido trabajando, hoy tenemos un concepto bien ligado y que lo utilizamos bastante, que es el tema de seguridad comunitaria, en la cual ingresa la ciudadanía a ser parte de una especie de trinomio en el que es serenazgo, policía y comunidad, ¿no? Los cuales se hacen partícipes para poder generar este nuevo concepto. Eso desde mi punto de vista lo que he podido percibir, ¿no? Quería yo, bueno, a partir de mi experiencia, agregar ese pequeño punto. Sin embargo, no considero que sea necesariamente contradictorio, sí en algunos casos en la praxis, como mencionó, pero a lo largo, y felicito a usted por tan clara exposición que ha tenido, los conceptos que han venido variando a lo largo del tiempo. Yo soy politólogo de carrera, me hacía recordar mucho a mi clase de Relaciones Internacionales y me hacía acordar un poco la Liga de las Naciones, cuando usted mencionaba el ámbito internacional, ¿no? De cómo, si bien es cierto, el orden internacional tiene que ver también con seguridad y cómo está ido evolucionando, ¿no? Ya usted lo ha explicado a la perfección y bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. No, las gracias a ti, y Johnny, excelente, claro y preciso. Y tu experiencia y tu aporte es bastante pertinente, porque podemos manejar lo siguiente, ¿no? Me parece, a ver, podemos decir que ahorita que estamos hablando sobre conceptos, que la complementariedad es una necesidad de la definición de la seguridad. Tiene que ser complementaria. Y la realidad, que está claro lo que ha manifestado Johnny, y yo lo veo en mi trabajo y también en las preocupaciones de las personas enganchadas en el tema de seguridad, la, la realidad nos dice que aún son las personas involucradas en la seguridad utilizan los conceptos como si fuesen contradictorios, cuando en realidad son complementarios. Digamos, eso es lo que nos dice una primera aproximación conceptual. Y el primer punto para el debate y su crítica, digamos, al abordar un problema de seguridad, ok, establecer un concepto complementario con todos los otros conceptos, como muy bien dice Johnny. Yo también lo vi, trabajé un tiempo en un plan de gobierno para seguridad ciudadana, y la articulación comunidad, policía, serenazgo es fundamental. Más aún, podemos integrarle otra variable, seguridad privada, más aún, poder judicial con jueces de primera instancia para resolver casos pequeños. O sea, vamos agregando. Insisto, y como le comentaba a Verónica hace un momento, la complejidad de la vida en megaciudades y la libertad expandida del individuo, al menos vigente todavía por el momento, nos hace abordar los problemas necesariamente desde su concepto, que son complementarios, pero que en la práctica y en la realidad se ven como contradictorios. Muy bien. Esto es la aproximación a conceptos de seguridad. Y comentarios, dice, ok, los escenarios cambian, nos dice JC Flores, los conceptos permanecen, se modifican, claro, se adecuan a los tiempos. Clara dice, no hay contradicción, sino conflictos al asumir roles en la articulación. Ok, es otra forma de verlo, ¿no? Contradicción, sino conflictos. Yo me refería más bien, Clara, contradicción en cuanto a comprender los conceptos. Si hay conflictos, es que yo asumo que mi concepto es contradictorio, mis intereses van por allá y los del otro deben ir por otro lado. Sí, es una dinámica en esencia de conflicto, Clara, muy cierto. Ok, continuamos con los conceptos y ahora entramos un poco a mi tema.
a mi tema sobre los aspectos y conceptos de inteligencia. ¿Y por qué tenemos que meter acá la inteligencia? ¿Dónde está? Digamos, digamos, a ver, ¿correcto? Ok. Cuando se habla de inteligencia, y aterrizamos hoy y desde hace ya un buen tiempo, vemos que en los países más desarrollados, existen poderosas organizaciones de inteligencia. O sea, inteligencia, ¿cuál es el concepto? ¿Qué cosa me dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen, ¿no? El concepto de inteligencia. ¿Qué hacen estas organizaciones para que sean tan importantes? Así en resumen, yo he trabajado bastante tiempo en estas organizaciones, no en estas, ¿no? En el símil peruano, un poco así como la selección peruana en la Copa América, la preocupación, las razones fundamentales de la existencia de estas organizaciones es prevenir sorpresas para dar seguridad, confianza. Ese es, digamos, como un poco el corazón. Vamos a prevenir sorpresas. Hay varias funciones, pero es una aproximación. Con inteligencia no debo dejar sorprenderme. En el nivel más alto de la existencia del Estado. El más alto. ¿Y qué tiene que ver esto con seguridad multidimensional? Vamos a ver, ¿ya? Pero amarremos esto. El concepto de inteligencia con organizaciones poderosas en el Estado. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Digamos, ¿no? A ver, primero como concepto, y esto sí es algo un poco más matemático, ¿no? En términos de que este concepto de inteligencia surge recién a partir de la Guerra Fría, como resultado. A ver, sí, se explica a partir de la Guerra Fría como resultado de los análisis, el estudio de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Y obviamente la Academia Americana, y establece, lo vamos a ver ahora mismo, sobre los conceptos de inteligencia estratégica, establece este concepto, digamos, cómo se relaciona con la seguridad, ¿no? Dice, inteligencia es como un proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Ok, de nuevo, proceso, recolecta, evalúa, analiza. La finalidad es cocino, es como agarro los frijoles, la cebollita, la sal, la cocina, la prendo, lo muevo, procesas y el producto, está tu seco de frijoles, es conocimiento útil para la toma de decisiones. Cuando se utiliza este concepto, se mira la toma de decisiones del Estado para poder superar los obstáculos que permitan alcanzar objetivos en el frente interno o en el frente externo. Digamos, ok, bacán, pero todo el mundo procesa información. Digamos, un periodista, un detective, digamos, un constructor, todos procesan información. Vamos aterrizando un poquito. Si un médico procesa información de medicina, un químico sobre el experimento químico, el trabajo químico que está haciendo, un político sobre política, etcétera, etcétera, la inteligencia, el concepto, vamos viendo el concepto, ¿ya? El concepto de inteligencia agarra todo tipo de información, todo. El sapo que se metió al baño de la casa de mi abuelita puede ser útil. Obviamente no puede servir, ¿eh? Todo tipo de información, ¿sí? La mosca que se metió en la nariz de mi tío, ya, todo eso analiza inteligencia, digamos. ¿Correcto? La cocina, obviamente, las preocupaciones clásicas, ¿no? La cantidad de tanques del enemigo, la organización terrorista, sus integrantes, porque ellos no tienen un documento que diga yo soy terrorista, ¿no? Los simpatizantes, los colaboradores inconscientes, los colaboradores conscientes, los comprados, los voluntarios, estamos hablando solo de la organización terrorista, digamos, ¿no? Toda la información, todo tipo de información cocinada
para producir un conocimiento previo a la toma de decisiones. Esta es la lógica de la inteligencia. Obviamente, cuando digo toda información, me refiero a toda la información, pero depende qué producto quiero obtener. Es como decir, ¿no? Yo puedo comer, necesito comer, alimentarme. ¿Qué puedo comer? Todo. O sea, ¿pero qué voy a comer hoy día? Lo que necesito. Si tengo dieta, agarro información, tomo información sobre productos para mi dieta, ¿no? Si quiero más proteínas, obtener fortaleza, levantar pesas, o tener una alimentación para un pesista, que es diferente de la alimentación para un monje que está en meditación en una celda. Entonces, de igual manera, el concepto de inteligencia agarra todo tipo de información, como existe todo tipo de comida, pero para hacer un conocimiento. Y ese conocimiento es para la toma de decisiones en el más alto nivel de la organización. ¿Ok? ¿Quiere decir que un alcalde necesita conceptos de inteligencia? Sí, de todo lo que le incumbe para tomar decisiones como alcalde. Y eso le va a permitir superar obstáculos. ¿Y cuál va a ser uno de los obstáculos que va a superar? La seguridad, en este caso, porque también tiene un diferente tipo de obstáculos, políticos, económicos, de imagen, etcétera, etcétera. Entonces, pero el concepto aplica, y en este caso, para la seguridad. Todo lo que necesita, ya sea alcalde, la asociación de fulbito del club de mi barrio, que tiene la canchita, también igualito, el presidente del gobierno regional, el comandante de una unidad militar, el oficial de un estado mayor, el miembro de un ministerio, el regidor de un consejo, todos necesitan información previa. Y en este caso, cuando digo información previa, lo que voy a cocinar es el plato de seguridad. A eso se refiere. Ok, tiene una base. Vamos a ver. Si no, no es inteligencia. La base es el secreto. ¿Ok? El secreto es la parte mística, digamos, tradicional, el corazón, la parte más especial de esta actividad. Pero entiéndase aquí, en este caso, y para este tipo de trabajo, como la información que está oculta o no descubierta o no evidente. Puede estar ahí, pero no reconozco que esa es la información que necesito, ¿no? De repente necesito comer frijoles, pero caramba, eso no me parece un frijol, me parece un maíz. Entonces me refiero a eso, como secreto. El secreto es todo lo que está guardado adrede para que nadie lo conozca, como aquello que está disfrazado, que está oculto, disimulado, o aquello que no conozco. Ese es el secreto, ¿no? Inteligencia, su condición es que solo sirve para toma de decisiones, no sirve para desprestigiar a una persona. Obviamente se puede utilizar para desprestigiar a una persona, también se puede utilizar para sabotear un trabajo, ok, pero no sirve para eso, sirve para la toma de decisiones. O sea, el concepto de inteligencia está diseñado no para mí, sino para mi jefe o para que él tome las decisiones. Si yo tomo las decisiones, tengo que tener inteligencia. Si yo trabajo para un jefe, una organización, yo tengo que saber que mi jefe necesita inteligencia. Lo oculto está oculto por alguna razón. Entonces, miren mi jefe, esto está oculto, esto es lo que usted no conoce, esto es lo que nadie sabe, esto es lo que dice esto, pero en realidad dice lo otro. Es un componente para la seguridad. El conocimiento previo es un componente indispensable. El componente previo, digamos, ¿no? Eso es para el tema de seguridad. ¿Ok? Correcto. A partir de ahí, entonces, nos quedamos con este concepto de inteligencia, ¿no? Como proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Su base es el secreto, su condición es conocimiento previo a la toma de decisiones, sirve a la toma de decisiones, y es todo un proceso. O sea, como tengo que tener el recetario. Voy a hacer una torta, tengo que tener el recetario, el horno, la batidora, la harina, los ingredientes, el tiempo. Es un proceso, es un proceso. Se necesita este conocimiento previo para tomar decisiones y superar obstáculos, en este caso de seguridad. No puedo dejarlo de lado. Por eso es que el Perú alcanzó un gran nivel en esta organización en los años 90, o sea, una organización que fue una de las más
eficientes y poderosas de la región. Obviamente, al no tener institucionalidad, se desplomó como un castillo de naipes, ¿no? El efecto inmediato de ese castillo de naipes es que cada persona que tiene poder en el Perú hasta el día de hoy, 20 años después, 21 años después, toda autoridad, gobierno local, gobierno regional, hasta jefe militar, todos quieren tener su propio servicio de inteligencia, su propia organización de inteligencia. Cada periodista, empresario, abogado, etc., etc., todos quieren tener su servicio de inteligencia. Bueno, existe el concepto. El hecho de que todos quieran tener su servicio de inteligencia no significa que el concepto sea malo. Es muy útil, pero debe conocerse y debe saber aplicarse con responsabilidad. Porque el manejo de las cosas que están ocultas o que no se conocen es por algo. Entonces, se debe conocer y se debe ser responsable. Solamente tiene sentido cuando va a la toma de decisiones del más alto nivel. De lo contrario, se convierte en chisme, en infundio, en desprestigio, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? Ok. Este concepto de inteligencia es importante porque tiene una amplia gama que no vamos a desarrollar. Digamos, una amplia gama, ¿no? Donde vemos, hay una naturaleza secreto, hay una dinámica de este proceso que se requiere conocer, hay diferentes tipos de procesos de inteligencia, también hay contrainteligencia, hay áreas de acción y obviamente todo esto se sabe con estudios de casos. O sea, el concepto de inteligencia tiene una aplicación muy amplia en toda una actividad, todo un esquema de procesos. Esa es inteligencia como concepto. Chequemos nuevamente. Proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. Ok, con este concepto pasamos a inteligencia estratégica. Ya, el concepto de inteligencia estratégica, ahora, hay inteligencia estratégica para la escuela de chef de la Universidad San Ignacio de Loyola. Con toda razón, literalmente, el concepto de inteligencia estratégica ha sobrepasado, así como la seguridad. Antes era un tema de conceptos del Estado, antes era un tema de conceptos del Estado, y la seguridad pasa a un concepto del individuo, ONGs, organismos internacionales, gobiernos locales, etcétera, etcétera. El concepto de inteligencia también pasa a través de ello bajo la forma de inteligencia estratégica. Dos cosas aquí sobre el tema del concepto de inteligencia. Obviamente, inteligencia como conocimiento previo, proceso y toma de decisiones, ¿no? Y el concepto de estrategia. Me gustan estos tres referentes bibliográficos especialistas en lo que es el germen y el surgimiento de inteligencia estratégica, ¿ok? Otros más. No. George Simmel es un sociólogo y politólogo alemán de fines del siglo XIX, comienzos del XX, que estudia la sociología del secreto, base para las organizaciones de inteligencia. Luego tenemos Sherman Kent, después de la Segunda Guerra Mundial, y Mark Lowenthal. Entre Sherman Kent hay Alan Dulles, Washington Platt, George Platt, y en los 80, y Mark Lowenthal, uno de los mejores en los 90, digamos, que desarrollan estos conceptos de inteligencia estratégica, digamos, ¿no? ¿Cómo aterrizan? Antes de ver el concepto, ¿cómo aterrizan estos conceptos de inteligencia estratégica? O sea, lo ven por todo lado, ¿no? Pensamiento crítico para la inteligencia estratégica para negocios, inteligencia estratégica en inteligencia de negocios. Pero el más alucinante es la unidad de inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial. Miren, obviamente no vamos a mostrarlo porque esto es la universidad, solamente el Foro Mundial, su organización y procesos de inteligencia estratégica
son 2 sesiones para poder comprenderlo. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el concepto? Miren, señores, ¿cuál es el concepto? Es todas las letritas que ven ahí, y después pueden ampliarla o entrar a la página web, son circunstancias, dimensiones de problemas que tiene en sí que desarrolla el Foro Económico Mundial. Líneas de investigación. En el centro dice problemas globales de salud, que tienen 6 dimensiones, digamos, desde gobierno, desde cambio climático, salud, comunicación, áreas de cobertura, etcétera, etcétera, problemas de salud global activados con la pandemia y una serie de factores. ¿Qué hace la inteligencia estratégica? Miren, ¿en qué se diferencia del concepto de estrategia? Ok, en inteligencia se reúne toda la información. Esto es lo que hace el Foro Económico Mundial, tanto como lo hacen las agencias de inteligencia de negocios, las agencias de inteligencia de riesgo político, o simplemente el pensamiento crítico de inteligencia estratégica, que es una herramienta muy necesaria para gerentes y líderes de organizaciones. Este es un tema espectacular, obviamente no es el punto de desarrollarlo, y el punto es indicar que existe un concepto de inteligencia más allá de las organizaciones más poderosas, exclusivamente enfocadas en formación secreta. Y aquí esta también cubre todo, incluye también información secreta, con contratistas, compañías privadas de seguridad. Si el Foro Económico Mundial establece una iniciativa en una zona de conflicto, llámese México, Colombia, Etiopía, necesita también la otra parte de inteligencia. Y todas esas variables están integradas ahí. ¿En qué se diferencia, en qué aplica el concepto de inteligencia con inteligencia estratégica? ¿Ya? En lo siguiente, y esta es la definición de inteligencia estratégica, ¿no? Es el conocimiento procesado, igual que el anterior, o sea, el conocimiento de todas estas variables y funciones, el conocimiento que hablamos aquí, es un proceso, ¿correcto? Pero que en este caso, como es estratégico, relaciona los fines, o sea, los objetivos últimos que quiero alcanzar, ojo, no los objetivos inmediatos, sino los objetivos últimos que quiero alcanzar, y los medios o recursos disponibles con que cuento. Esa es la base, son una de las bases de las variables estratégicas, ¿sí? Ojo, cuando se habla de la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, estamos hablando de objetivos estratégicos porque cumplen finalidades a largo plazo. Entonces, se debe conocer este concepto de inteligencia. Entonces, ¿por qué? Porque implica una serie de factores que no tengo en cuenta, que no conozco, que por la complejidad de la vida moderna, de la civilización humana actual, necesitan ser procesados y hay modelos de procesamiento. Digamos, ejemplo, la Municipalidad de Lima debería tener un área de inteligencia estratégica, que es una cocina de conceptos relacionando fines y medios para superar obstáculos. Imagínense una pared, tengo que superar obstáculos. Hay obstáculos en la gestión, la administración el serenazgo de la Municipalidad de Lima, de la provincia de Lima. ¿Quién es el responsable? Concepto, seguridad transversal, arriba, abajo, debate, etcétera, etcétera. ¿Qué necesito? Información previa, con modelos de procesamiento. Hay modelos, estructuras, gente entrenada y capacitada en estos conceptos, ¿correcto? Para relacionar el conocimiento con las finalidades y los medios, los recursos disponibles en el momento. No los voy a tener mañana. Bueno, en el momento, inteligencia actual. Los voy a tener mañana, inteligencia predictiva, predicciones, escenarios, futuros, para superar obstáculos y alcanzar objetivos estratégicos. ¿Qué cosa es un objetivo estratégico? Esto también podríamos hablar horas de horas. En concreto, el objetivo estratégico es el que alcanza a toda la organización.
a toda la organización. Y terminamos la idea para dar la palabra a Ricardo, y en un tiempo determinado. Obviamente es estratégico en cuanto sirve al más alto nivel de la toma de decisiones, porque si yo estoy en una organización, yo quiero hacer mi inteligencia estratégica chiquita, no funciona, voy a crear un problema. La inteligencia siempre está enganchada con las necesidades del más alto nivel de la toma de decisiones. Si yo estoy en un gobierno local, la autoridad local es el más alto nivel, el regional igual, etcétera, etcétera. Igual en cualquier otra organización. Sí, Ricardo, por favor, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Excelente ponencia. Tengo una pregunta. Sí. Si bien es cierto, la inteligencia es la reunión de información para la toma de decisiones, en este caso de inteligencia estratégica estás tomando conceptos, por ejemplo, fines, medios, obstáculos, objetivos y un tiempo, ¿no? Para alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Veo poca diferencia entre el planeamiento estratégico e inteligencia estratégica, porque también en planeamiento estratégico tenemos fines, medios, obstáculos y alcanzar objetivos en un tiempo determinado. Esa es mi pregunta, Juan Carlos. Gracias. Ya, excelente, Ricardo. Muy buena pregunta. Digamos, ¿no? A ver, el enfoque del planeamiento es la previsión. El enfoque del planeamiento es la previsión. El enfoque de la inteligencia es la información para ese planeamiento estratégico. Así como en el plano militar, no puede haber una operación militar sin un anexo de inteligencia. Un planeamiento estratégico requiere un anexo de inteligencia estratégica, digamos, porque es conocimiento. Así, cuando yo estoy en el plano militar, ¿qué cosa es mi inteligencia? ¿No? Enemigo, terreno, condiciones meteorológicas. Condiciones meteorológicas, está ahí. Enemigo, tanques, aviones, munición, liderazgo personal, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la inteligencia para hacer la operación militar. En el caso que estamos viendo acá, y de manera general, en términos de inteligencia estratégica, es toda la información procesada, sistematizada para hacer ese planeamiento estratégico, Ricardo. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, está clarísimo, muy amable. Perfecto. La pregunta, Ricardo, es fundamental, ¿ah? Porque en varios lugares se piensa que el planeamiento estratégico reemplaza la inteligencia estratégica. No, el planeamiento es el todo. La inteligencia es una parte de ese conocimiento procesado, pero siempre para la toma de decisiones. Como en este caso, aquí tenemos la preocupación de salud global del Foro Económico Mundial. ¿En qué va a terminar esto? En una estrategia global de salud, que es la que se está trabajando actualmente con pandemia. Pero imagínense la estrategia global de salud. ¿Tiene que tener información procesada? Sí. ¿De qué cosas? Básicamente secretas, ocultas, que no se conocen. Sí, señores. Sí, señores. ¿Por qué en un país se vacunan más y en otro país se vacunan menos? ¿Por qué en un país sobran vacunas? Porque en otro país falta oxígeno, etcétera, etcétera. Y esa información, digamos, no es fácil. ¿Ya? Imagínense ver acá, ¿por qué en el Perú hay escasez de oxígeno en plena pandemia en 2 años? Digamos, entonces, esa variable tiene que estar metida acá dentro del concepto de estrategia de inteligencia para el plan estratégico de salud global que va a proponer el Foro Económico Mundial. Ese mismo concepto lo aterrizamos ya sea a nuestro gobierno local, nuestro gobierno regional, nuestra unidad militar, nuestro trabajo, nuestra organización, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta siempre que está a disposición del tomador de decisiones dentro de la organización. La inteligencia no es para sí misma, no la puedes, ya tengo la inteligencia y la guardo en un cajón. Tengo que seguirla para el que toma las decisiones. Sí, Ítalo, ¿quieres comentar algo? No, solamente Juan Carlos, 8 minutos. Ok, sí, ok, perfecto. Terminamos con la pregunta, digamos, aquí, aplicado a esta ya la realizamos, entonces vamos al resumen y las conclusiones. Muy bien, ok. Hemos visto conceptos de seguridad.
la dinámica que ello involucra, ¿correcto? Desde conceptos que pueden verse separados, la necesidad del debate, la discusión, de adecuarlo, muy bien, como ustedes dicen, a la situación concreta actual, al escenario actual. Sería bueno que revisen y un poco lean, tienen las referencias sobre la extensión del concepto de seguridad de Emma Rothschild, me parece muy adecuado. El valor del CAEM hasta ahora como concepto, obviamente, pero como le dije, nunca ha aterrizado en aspectos concretos de seguridad para involucrar a todos, solamente se ha quedado en concepto. No es que no valga, sino que tiene que ser implementado. Hoy necesita ser implementado porque las situaciones son mucho más complicadas y complejas, ¿no? Naciones Unidas, cómo cambia el ritmo, cómo en el Perú se mantiene, cómo hoy tenemos un concepto de seguridad multinacional, cómo ha ido avanzando en el tiempo. Muy importante, la condición de complementario y contradictorio, ¿no? Complementario, entendemos que es complementario. Contradictorio, la realidad nos dice, digamos, el concepto de inteligencia, solamente como inteligencia, el proceso, digamos, su base tiene el secreto, su conocimiento, el conocimiento previo a la toma de decisiones es su condición, y el todo, la inteligencia, es un proceso. La inteligencia estratégica, que mira más allá, hoy se proyecta más allá del ámbito militar, a todos los ámbitos, en muchas dimensiones, y que aterriza en variables como fines, medios, obstáculos, objetivo en el tiempo y al más alto nivel de la toma de decisiones. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta, y si alguien quiere levantarla o escribirla en su chat. De lo revisado hoy en día en la clase, ¿cuál es el aspecto que más les ha llamado la atención? O la duda más amplia que hayan generado, digamos, ¿no? Después de estos minutos de clase. ¿Quién me puede responder y levantar el brazo, por favor, o escribir un poco? ¿Qué es lo más interesante o algo nuevo que han conocido hoy? ¿O algo que les haya quedado como duda después de ver conceptos de seguridad o inteligencia? ¿Quién se anima? ¿Sí? No sé si Carlos Hurtado está por ahí. ¿Sí, Carlos? Seguro ya se fue dejado apagado su micrófono, lo puede prender. ¿Alguien se anima a hacer un comentario en chat para comentarlo? Ok. Miguel Dorregaray dice: la inteligencia es vital para toda la toma de decisiones desde el punto de vista táctico. Ok. Para poseer inteligencia puntual y predictiva en operaciones militares es inmediato. El cálculo de bajas, ¿sí? La cantidad de muertos, minimizar los riesgos, etc. Perfecto. Verónica menciona que los conceptos de seguridad están muy claros. Sí, gracias Verónica. Perfecto. Sí, muy bien, señores. Entonces, como conclusión de la clase, aproximándonos un poco, podemos decir que sobre los conceptos de seguridad e inteligencia, podemos concluir que solo asegurando la imprescindible necesidad del conocimiento previo para la toma de decisiones, se podrá evitar cualquier daño potencial a nuestros valores, o sea, las cosas que son valiosas, y podremos alcanzar nuestros objetivos en las mejores condiciones. Ese es el resumen y las conclusiones del día de hoy. Espero que haya sido de su satisfacción la clase. Sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad. Sin inteligencia es imposible que haya seguridad. Y no podemos tener sin seguridad, sin inteligencia. Esa es la clase de hoy, Ítalo, eso es todo. Gracias, Juan Carlos. Bien, a todos los presentes les agradecemos la asistencia y su paciencia por haber hemos tenido este percance el día de hoy. El día miércoles, sí, por favor, vamos a empezar a las 19 horas. Continúa con la sesión 2, Juan Carlos, y vamos a corregir cualquier error que hemos tenido el día de hoy. Les agradecemos, muy buena la convocatoria. Estamos empezando recién, los módulos son muy interesantes, y el seminario y las conferencias que vamos a tener al final van a ser mejores también.
Les agradecemos y nos despedimos hasta el día del miércoles a las 19 horas. Esta vez sí, esperemos que la tecnología no nos falle. Gracias. Buenas noches. Coronel, ¿podemos obtener el video del día de hoy? Sí, a ver, gracias. Mañana le vamos a enviar un link y se va a colgar los videos. No se preocupen. Todas las clases en el tablero que se les va a aperturar, va a haber ahí van a estar ordenados las diapositivas de los profesores, el video que ya se ha grabado y la bibliografía y libros que estamos mencionando. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Los temas de plan de acción el miércoles lo vamos a definir para, por favor, y reunirlos y para armar grupos. Vamos a tratar de ver grupos mixtos, ¿no? Oficiales, miembros de la Fuerza Armada y personal con ciudadanos nuestros que están en los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Que es lo que se quiere. La idea es, si hay algo que tenemos en común, nosotros somos geográficamente del Perú, pero no nos conocemos. No nos conocemos. Desconocemos una serie de partes del país y justamente eso es lo que nos falta para darnos cuenta que el Perú es un país multicultural, ¿no? Pluricultural, perdón. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no es suficiente con lo que estamos logrando. Desde el punto de vista de seguridad política, si estamos viendo, es una reflexión, un llamado a atención de que hemos descuidado la parte andina, la parte profunda del país. Y ese es un tema pendiente que lo vamos a ir analizando. Bien, les agradezco su atención y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.